Eh, bueno, muy buenos días con todos. Gracias por la cálida presentación. Primero, antes de comenzar, quiero expresar pues un sincero y cordial saludo pues al distinguido público presente. Quiero también además agradecer especialmente a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica por brindarme esta valiosa oportunidad de impartir esta conferencia sobre radiación cósmica y, eh, y aviación qué tan expuestos estamos realmente. Em, bueno, este, la conferencia se va a dividir en 4 puntos. Primero, el, primero la introducción a la protección radiológica y fundamentos, la radiación cósmica y entorno aeronáutico y efectos biológicos de la radiación en tripulantes y pasajeros, y estrategias de protección y optimización. Y bueno, pues como parte de esta presentación, pues hablaré primero de introducción a la protección radiológica y sus fundamentos. Primero, ¿qué es la radiación? La palabra radiación se refiere pues, a la energía que viaja en forma de ondas o de partículas, y existen dos grandes tipos: la radiación no ionizante, como luz visible, las microondas o las ondas de radio, las cuales no tienen suficiente energía para alterar la estructura interna de los átomos, y la radiación ionizante, como los rayos X, los rayos gamma y las partículas alfa y beta. Este tipo sí tiene pues energía suficiente para modificar los átomos y moléculas de nuestro cuerpo, y por lo tanto pues pueden producir efectos biológicos. En este caso, en la aviación, lo que nos interesa principalmente es la radiación ionizante de origen cósmico. El fenómeno de la radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. La radiación puede interactuar con el cuerpo humano de diferentes maneras, dependiendo pues de su naturaleza física y de su energía. Un aspecto importante pues es que digamos que eh, no todas las pues no todas las personas exactamente digamos que recibimos el mismo efecto biológico ante una misma exposición. También digamos pues que hay factores como la edad, el estado fisiológico, el tejido irradiado y las características de la irradiación también influyen digamos, en la respuesta biológica. Como me comentaba en alguna ocasión una colega investigadora que publica frecuentemente en revistas de alto impacto como el MDPI, la cual es una editorial de prestigio científico, la capacidad de penetración de la radiación está estrechamente relacionada con su energía, y en el caso de la radiación electromagnética pues con su longitud de onda. Las radiaciones de menor longitud de onda, como los rayos X y los rayos gamma, poseen mayor energía y capacidad de penetración que la luz visible o la radiación ultravioleta. Es decir, que la piel constituye la primera barrera natural de protección del organismo. Las capas superficiales de la epidermis están formadas pues digamos por células queratinizadas, si es que no me equivoco el término, que pueden pues estas absorber, dispersar parte de la energía de ciertas radiaciones. Dentro de los tipos de radiación ionizante tenemos las partículas alfa, que poseen pues una alta ionización y bajo alcance, es decir, pues las partículas alfa son detenidas prácticamente por completo por la capa externa de la piel debido pues a su elevada masa y carga eléctrica, mientras que las partículas beta, que son compuestas de electrones de alta energía, poseen un alcance intermedio, ya que estas partículas pueden penetrar algunos milímetros en comparación con las alfa. Sin embargo, los rayos X, los rayos gamma y los neutrones poseen una capacidad de penetración mucho mayor, pudiendo atravesar la piel y alcanzar órganos internos. La radiación que nos preocupa en aviación no son solo las partículas alfa y las beta, sino principalmente los neutrones secundarios producidos por la interacción de la radiación cósmica con la atmósfera. Y bueno, pues por esta razón, cuando se evalúa
El riesgo radiológico no solo se considera la dosis recibida, sino también el tipo de radiación involucrada y la radiosensibilidad de los tejidos expuestos. Esto, digamos, pues explica por qué determinadas poblaciones como niños, mujeres embarazadas o las tripulaciones aéreas con exposición frecuente requieren una atención especial desde el punto de vista de la protección radiológica. Un momento, quiero esta parte. Bueno, solo quería la diapositiva como que se me estaba moviendo. Bueno, entonces la protección radiológica es esencial para garantizar la seguridad de las personas, el medio ambiente y las generaciones futuras frente pues a los riesgos asociados a la exposición y a radiaciones ionizantes. Y claro, su impacto, bueno, pues su impacto, o mejor dicho, su importancia radica pues en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la salud y seguridad humana, prevención de daños a corto plazo. Las dosis altas de radiación pueden causar efectos graves como náuseas, vómitos, hemorragias internas y daños al sistema nervioso central, comprometiendo pues la vida de los expuestos. La protección a largo plazo, la exposición prolongada o acumulativa puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como cáncer, afectar el material genético, causando posibles mutaciones hereditarias. La protección ocupacional para los trabajadores expuestos, como en instalaciones médicas, industriales o nucleares, es indispensable minimizar la exposición mediante el uso de dosímetros, digamos pues que son equipos de protección y monitoreo constante. En el ámbito aeronáutico, la protección radiológica tiene características particulares, a diferencia de una instalación nuclear donde la fuente de radiación está localizada y controlada. En aviación, la exposición proviene principalmente pues de la radiación cósmica natural que está presente en la atmósfera superior. Esto convierte a los pilotos y tripulantes en uno de los grupos ocupacionales con mayor exposición a la radiación natural ionizante. Organismos como la ICRP o la EASA pues, reconocen que las tripulaciones aéreas constituyen trabajadores ocupacionalmente expuestos debido a la dosis acumulada durante su carrera profesional. Bien, un momentito, es que esta parte se me está... Ya, ahora sí. Ya, mil disculpas que tenía problemas con la transición de las diapositivas. Entonces, lo cierto es que la radioactividad puede ser de tipo natural o de tipo artificial. ¿Sí? La radiación o la radioactividad natural es inherente a la Tierra y a nuestro entorno. Se presenta en la naturaleza debido a las cadenas de elementos radiactivos naturales y de origen antropogénico. Algunos elementos como el uranio y el torio y el radio pues tienen isótopos que son inestables, que se componen con el tiempo, o mejor dicho, que se descomponen con el tiempo, emitiendo radiación. La radiación natural de fondo pues la exposición constante y baja a esta radiación que todos experimentamos en la vida cotidiana. La radioactividad artificial es toda radioactividad o radiación ionizante de origen humano. Implica la creación de radioisótopos a través de procesos de bombardeo nuclear o irradiación. Estos radioisótopos se utilizan en diversas aplicaciones como la medicina y la generación de energía nuclear. Un ejemplo de radioactividad artificial es la que se genera en la medicina nuclear o en las reacciones de fisión nuclear de las centrales nucleares para obtener la energía eléctrica. ¿Sí? Solo por poner como ejemplo, dentro de las fuentes naturales de radiación se encuentran los alimentos que consumimos y bueno, pues son radiactivos, como plátanos, nueces, zanahorias, papas, la propia cerveza sin alcohol y con alcohol también, pues, y bueno, las carnes rojas. Esto debido pues al contenido de radio y potasio 40, la salvaje en sodio, ya que es rica pues en cloruro de potasio, lo que hace
que sea radiactiva y otros productos considerados altamente cancerígenos, como el tabaco por su elevado contenido de polonio 210, bueno, etcétera, etcétera. Y dentro de todas las fuentes naturales de radiación, la que más nos interesa en la aviación es la radiación cósmica. Mientras una persona permanece a nivel del mar, protegida por la atmósfera, una aeronave que vuela a 10 o 12 kilómetros de altitud recibe una intensidad considerablemente mayor debido a la reducción del blindaje atmosférico. Por esta razón, un pasajero ocasional recibe una dosis pequeña, pero un piloto o sobrecargo que acumula cientos de horas de vuelo al año, más o menos como que puede recibir una dosis o dosis comparables, o incluso pueden ser hasta superiores a las de algunos trabajadores de las instalaciones radiológicas. Ahora, ¿de qué debemos preocuparnos? En este caso es de las radiaciones ionizantes. El daño que causa la radiación a los órganos y tejidos depende de la dosis recibida, o la famosa dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada Gray. Y claro, del tipo de radiación y de la sensibilidad de cada órgano y tejido, pues va a depender de estos Grays. Para medir la radiación ionizante en términos de potencial o de su potencial daño o de su potencial para causar daños, se utiliza lo que llamamos dosis efectiva, y la dosis para medirla son los Sievert, que toma en consideración el tipo de radiación y la vulnerabilidad de los órganos y tejidos. Es, digamos, pues una manera de medir el potencial de la radiación ionizante para causar daño. Además de la cantidad o dosis de radiación, otro parámetro importante es la velocidad con que se recibe con que se recibe pues esta radiación, que se mide pues en microsieverts por hora o milisieverts por año. Por encima de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de los órganos y tejidos y producir efectos agudos como el enrojecimiento de la piel, caída de cabello, quemaduras por radiación o famoso síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos cuanto mayores pues sean la dosis, ¿no? Y la tasa de dosis. Por ejemplo, la dosis liminar, que sería pues la dosis límite o frontera para el síndrome de irradiación aguda, es aproximadamente de 1 sievert, o lo que podríamos decir 1000 milisievert. La gente que está expuesta a 2 o 3 sievert al año, para tener en cuenta una radiografía normal de tórax, nos arroja un aproximado de 0.02 milisievert, mientras que una radiografía dental es aproximadamente 0.01 milisievert. Una tomografía computarizada en un órgano determinado, un órgano que se va a estudiar, es de 15 milisievert en un adulto, y en un niño recién nacido son de 30 milisievert. Entonces, todo esto es debido pues a la sensibilidad de los órganos o de los tejidos. Y para poner estos valores en contexto aeronáutico, un vuelo transatlántico de larga distancia puede producir dosis del orden de decenas de microsievert. Aunque esta dosis es pequeña para un pasajero ocasional, la exposición acumulada durante años de trabajo es la razón por la que, claro, la protección radiológica en la aviación se enfoca especialmente en las tripulaciones. A diferencia de la radiación médica o la radiación tradicional, donde la exposición ocurre durante segundos o minutos, en aviación la exposición ocurre durante miles de horas, distribuidas, pues claro, a lo largo de una carrera o una trayectoria profesional. Y todo esto nos lleva a estudiar los principios básicos de la protección radiológica, los cuales son esenciales para garantizar la seguridad de las personas frente a la exposición a radiaciones ionizantes. Estos principios están fundamentados en recomendaciones internacionales como las del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, también la ICRP, donde que nos dan pautas, ¿no? Como la justificación, donde que, claro, la justificación para recibir dosis sería que no debe haber ninguna exposición a la irradiación o a la radiación que no esté debidamente justificada, es decir,
que cada práctica que implique radiación ionizante debe tener un beneficio mayor que el daño potencial que pueda causar. Ejemplo, usar rayos X. En un diagnóstico médico solo está justificado si el diagnóstico no puede realizarse pues, de una manera eficaz mediante otros métodos. La propia optimización o el principio ALARA. Las exposiciones deben mantenerse tan bajas como sea razonablemente posible. Y en este caso, en la aviación, el principio de justificación se justifica o se cumple porque el transporte aéreo genera beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios humanitarios, que superan ampliamente el pequeño riesgo que en este caso viene asociado a la exposición radiológica. El principio ALARA también se aplica en la aviación, aunque no es posible eliminar la radiación cósmica durante el vuelo. Digamos que sí es posible optimizar las operaciones para mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente posible. Y los principios básicos de protección radiológica como distancia, pues la distancia se utiliza para maximizar la distancia de la fuente de radiación, el blindaje, que es el uso de materiales con plomo, hormigón, agua para bloquear la radiación, el tiempo para reducir la duración de la exposición. En la aviación, estos principios clásicos deben interpretarse de una manera diferente. El tiempo, pues, debe interpretarse como cuántas horas de vuelo acumula la tripulación. Cuanto más horas de vuelo, pues mayor será la dosis recibida. La distancia, no puede aumentarse la distancia respecto pues, a la fuente, porque obviamente la radiación cósmica proviene del entorno atmosférico. Y el blindaje, bueno, el propio fuselaje del avión proporciona cierta atenuación, pero resulta un poco limitado frente a partículas que son altamente energéticas y neutrones secundarios. Por esta razón, en aviación, la principal estrategia de protección es la gestión operativa, tanto en las horas de vuelo y también pues, en las rutas que se destinan. Dentro de esto tenemos la limitación de dosis. Las dosis individuales no pueden superar los límites establecidos para proteger la salud. Las autoridades reguladoras establecen límites de dosis anuales para trabajadores ocupacionalmente expuestos y para el público general. Estos límites son basados en estudios científicos y garantizan que el riesgo sea aceptable. Por ejemplo, trabajadores generalmente pueden, generalmente pues obtienen hasta 20 milisieverts, por debajo de 20 milisieverts por año. El público, nosotros generalmente tenemos dosis de menos de 1 milisievert por año dentro de estos dos tipos. Y estos límites tienen su origen en décadas de estudios sobre los efectos biológicos de la radiación en todos nosotros. Donde que se incluye pues los datos de sobrevivientes de bombas atómicas, trabajadores expuestos, estudios epidemiológicos, desastres que han ocurrido en Brasil, en México, en algunas partes del mundo. Y una pregunta frecuente es si estos límites aplican también a los pilotos y tripulantes. Y claro, la respuesta es que sí. Diversos organismos internacionales consideran que las tripulaciones aéreas forman parte de los trabajadores ocupacionalmente expuestos debido pues, a la radiación cósmica. En Europa, por ejemplo, las compañías aéreas están obligadas a evaluar a sus trabajadores evaluando pues, las dosis anuales de sus tripulaciones. Cuanto esta tripulación superan el 1 milisievert por año, pues hacen una reconsideración, ¿no? Algunas tripulaciones de vuelos largos o de largo alcance pueden superar dosis anuales incluso de entre 2 y 6 milisievert, dependiendo pues, de las rutas que se están operando. Los límites de dosis de radiación son establecidos para proteger la salud de las personas frente a los efectos dañinos de las radiaciones ionizantes, y estos están basados en investigaciones científicas y recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, como es la ICRP, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y claro, en el ámbito aeronáutico, muchos organismos utilizan las recomendaciones de la ICRP para establecer políticas de gestión en tripulaciones. Y en varios países europeos, la radiación cósmica ocupacional es tratada de manera similar a otras exposiciones laborales, requiriendo pues
claro, un seguimiento constante, dosímetros y registros de exposición. Los sistemas de monitoreo y control en protección radiológica son herramientas y procedimientos que permiten medir, evaluar y reducir los riesgos que son asociados a la exposición a radiaciones ionizantes. Y algunos de los principales sistemas pues incluyen el monitoreo personal, ¿sí? Donde existe el uso de dosímetros individuales, pueden ser de película, también hay otros que llamamos termoluminiscentes o electrónicos, un registro continuo de las dosis acumuladas por trabajadores expuestos. También tenemos monitoreo ambiental, ¿sí? Bueno, pues hay instalaciones de detectores de radiación en áreas cercanas a fuentes radiactivas para medir niveles en tiempo real, uso de instalaciones meteorológicas para pues predecir la dispersión de materiales radiactivos en caso de accidentes. En la aviación no es habitual que cada tripulante lleve un dosímetro físico durante todos los vuelos. En muchos casos se utilizan programas computacionales para que se calcule la cantidad de dosis que se ha recibido a partir de la ruta, la altitud, la latitud, la duración del vuelo y claro, la actividad solar. Algunas de estas herramientas lo que hacen es que nos permiten estimar las dosis ocupacional de forma pues bastante precisa. Y dentro de lo que sería el monitoreo ambiental, la instalación de detectores de radiación en áreas cercanas a fuentes radiactivas nos ayudan para medir niveles en tiempo real. Y esto pues son usos o se utilizan pues en estaciones meteorológicas para predecir la dispersión de materiales radiactivos en el caso de algún accidente. En la aviación, el monitoreo ambiental incluye la vigilancia continua del clima espacial. Agencias como la NOAA de Estados Unidos, la ESA de Europa, monitorean tormentas de manera constante, eyecciones de masas coronales del Sol y eventos de partículas solares que pueden incrementar temporalmente la exposición radiológica durante los vuelos. Esta información es utilizada por las aerolíneas y digamos pues las propias autoridades aeronáuticas para evaluar posibles medidas de mitigación que se podrían dar. Los sistemas de monitoreo en tiempo real, como los detectores de radiación fijos en instalaciones nucleares y médicas, las alarmas automáticas que se activan al superar los niveles de radiación establecidos, algunas aeronaves de investigación y determinadas operaciones especiales incorporan estos sistemas de medición de radiación en el propio vuelo. Además, existen plataformas de monitoreo en tiempo real que combinan información de satélites, observatorios solares y modelos atmosféricos para estimar las tasas de dosis durante las operaciones aéreas. Y claro, este tipo de herramientas adquiere pues una especial relevancia durante eventos solares, que son pues bueno, eventos solares extremos, ¿no? Y pues operaciones en rutas polares. La radiación cósmica en sí entonces es un flujo de partículas de alta energía que llega a la Tierra desde el espacio. Y existen dos fuentes principales. La primera, tenemos radiación cósmica galáctica, por sus siglas en inglés, que serían GCR. Y provienen de fuera del sistema solar. Son fenómenos astrofísicos, muy violentos, como las supernovas. Está compuesta principalmente por protones, alrededor del 85%, partículas alfa, que son núcleos de helio, un 14%, y en una menor proporción núcleos bastante más pesados. Es relativamente constante, aunque claro, es un poco modulado por el ciclo solar, que como algunos entendemos que son de 11 años aproximadamente, y en periodos de alta actividad solar. El campo magnético solar atenúa parcialmente pues la radiación galáctica. Y el otro fenómeno o el otro evento son los eventos de partículas solares, ¿sí? O Solar Particle Events o LSPE. Se producen
pues cuando el Sol emite partículas de alta energía durante erupciones o eyecciones de masa coronal, a diferencia de la radiación cósmica galáctica o la GSR, pues son fenómenos, estos se podrían considerar que son fenómenos transitorios y pueden atenuar la dosis recibida en cuestión de horas. Las partículas predominantes también son protones, pero con energías variables. Y claro, en aviación, digamos, pues ambos componentes son importantes, aunque la GSR, pues digamos, pues la radiación cósmica galáctica presenta una exposición continua y de fondo, mientras que el otro fenómeno, como los Solar Particle Events o los eventos de partículas solares, constituyen pues episodios, digamos, unos episodios de exposición un poco más aguda. La atmósfera, bueno, la atmósfera nos blinda naturalmente, ¿sí? La atmósfera terrestre actúa como una barrera protectora. A nivel del mar, la radiación cósmica se reduce considerablemente, en más de un 90%, gracias pues, a la propia densidad del aire, ¿no? Se va atenuando, digamos, pues, las partículas van chocando y se va atenuando esta radiación. A medida que vamos ascendiendo, la protección pues obviamente va disminuyendo y va aumentando la intensidad de la radiación secundaria producida por estas colisiones de partículas con los átomos atmosféricos. Podemos decir que la atmósfera funciona como un escudo natural, ¿sí? Donde que este escudo se vuelve pues más y más delgado conforme la aeronave asciende a altitudes de crucero. La influencia de la altitud y la latitud en las dosis recibidas. Tenemos que, bueno, pues a altitud de a 10 a 12 kilómetros, la dosis puede ser hasta 100 veces mayor que a nivel del mar. Digamos, pues cuanto más alto vuela un avión, pues mayor es la exposición, ya que la atmósfera protege bastante menos. Y la latitud, pues la Tierra posee un campo magnético que desvía gran parte de las partículas cargadas. Esta protección es más efectiva en el ecuador y pues claro es menos en los propios polos, ¿no? Y claro, por ello las dosis son mayores en las rutas que son, digamos, que las rutas que son polares, que en los vuelos que son cercanos al ecuador. Digamos que en resumen, la radiación aumenta con la latitud y con la cercanía hacia los polos. Dentro de esto tenemos los efectos deterministas y los efectos estocásticos. La radiación ionizante produce dos tipos de efectos en nuestro organismo: efectos deterministas y efectos estocásticos. Los efectos deterministas se presentan solo cuando la dosis supera un determinado umbral. Ejemplos de estos tenemos el enrojecimiento de la piel, alteraciones de la médula ósea, cataratas, o a lo mejor algún daño en algún tejido específico. Cuanto mayor sea la dosis por encima del umbral, obviamente pues más grave será el efecto. Y en la aviación no se alcanza estas dosis, por lo que los efectos deterministas no son una preocupación como tal en la práctica de los vuelos comerciales. Lo que suele preocupar aquí son los efectos estocásticos, porque primero no tienen un umbral. Pueden ocurrir incluso con dosis bastante bajas. Su probabilidad aumenta con la dosis acumulada, pero claro, la severidad es independiente de, digamos, pues de esta probabilidad o de esta dosis. Principalmente se refiere a cánceres inducidos por radiación y posibles efectos hereditarios. Este es el tipo de riesgo que más nos preocupa en la aviación, especialmente para tripulaciones, digamos, pues con alta frecuencia de vuelo. Para quien se interese, bueno, dentro de la conferencia, quien se puede interesar, existe un enlace que he puesto en la pantalla, ¿no? En esa se puede observar, digamos, pues bueno, se puede hacer un cálculo estimado de la radiación que uno puede absorber en un determinado vuelo, en un determinado trayecto. Como le dije, creo que en las primeras diapositivas, la radiación no afecta a todos los órganos por igual. Los más sensibles son aquellos con alta tasa de división celular o con tejidos en desarrollo. Y algunos ejemplos de estos tenemos dentro del sistema hematopoyético,
¿sí? La médula ósea, que es sensible porque produce células sanguíneas constantemente. Una dosis significativa puede afectar la inmunidad y la regeneración sanguínea. El cristalino del ojo, las células en esta zona no, digamos, pues no se renuevan fácilmente, lo que hace al cristalino pues más vulnerable. Por eso la radiación cósmica está asociada con un mayor riesgo de cataratas en tripulaciones aéreas, especialmente en pilotos. Y el sistema reproductor. Los gametos son sensibles, lo que se vincula al riesgo de fertilidad y transmisión hereditaria. Aunque a dosis bastante más altas, claro, bastante más altas que la aviación, o sea, digamos que ahí podría afectar al sistema reproductor. Y claro, el sistema nervioso en desarrollo. En adultos, nosotros pues como adultos somos más resistentes, pero en fetos que se encuentran en formación son bastante más vulnerables. El embarazo en este sentido merece una atención especial porque el feto pues es más radiosensible que la madre, y durante el desarrollo intrauterino las células se empiezan a dividir rápidamente y estas son bastante más susceptibles a las mutaciones. Los riesgos dependen de la etapa del embarazo. Primer trimestre pues es la fase más crítica. Una exposición significativa podría aumentar el riesgo de malformaciones o retraso en el desarrollo neurológico. Segundo y tercer trimestre los riesgos se asocian más pues a efectos estocásticos, como el incremento del riesgo de cáncer en la infancia. También pues en la aviación comercial las dosis recibidas normalmente pues no alcanzan niveles de riesgo determinista para el feto, digamos que sin embargo se considera a las tripulaciones embarazadas como un grupo de especial protección. Organismos internacionales nuevamente como la ICRP recomiendan que las dosis al feto no supere el 1 milisievert durante todo el embarazo, que es el mismo límite establecido para el público general en un año. O sea, bueno, en este caso 12 meses público en general, 9 meses para el feto. Esto implica que una vez declarado el embarazo, la compañía aérea puede ajustar la asignación de vuelos. Pongamos un ejemplo, pues donde que se evite rutas polares o vuelos muy largos para proteger tanto pues a la madre como al feto. Y dentro nuevamente de los principios básicos de protección radiológica tenemos otra vez, como lo indiqué anteriormente, la protección radiológica pues se apoya como base en 3 principios universales, que es la justificación, la optimización y la limitación, donde que podríamos decir donde que podríamos decir que la justificación es toda actividad que impone una exposición, o donde que se implique una exposición debe tener un beneficio mayor que el riesgo. Y obviamente pues como lo dije anteriormente, volar es una necesidad clara y justificada, tanto como lo indiqué social como económicamente. La optimización o el principio ALARA indica pues que se debe mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente posible. Esto no significa eliminar la exposición, porque obviamente es imposible eliminarlo en el vuelo, sino que reducirla mediante medidas técnicas y operacionales. Y la limitación, establecer límites anuales de dosis para trabajadores expuestos y para el público en general. Para tripulaciones aéreas se aplican recomendaciones internacionales que las consideran trabajadores ocupacionalmente expuestos. Medidas operacionales, las estrategias más efectivas se basan pues en gestionar las condiciones del vuelo, como la altitud de vuelo, la duración y frecuencia de vuelos, las trayectorias de vuelo, el monitoreo de la radiación solar, donde que la altitud de vuelo pues es reducir la altitud, o mejor dicho, reduciendo la altitud disminuye también la dosis, aunque claro es a mayor, digamos que es a costa de un mayor consumo de combustible. En situaciones excepcionales como tormentas solares, que como lo dije son aproximadamente cada 11 años, se puede optar por descender temporalmente de altitud.
la duración y frecuencia de los vuelos. En este caso, como lo indiqué en la charla, es acumulativa. Por eso se controla, digamos, pues la programación de tripulaciones para que no superen las dosis anuales recomendadas. Trayectorias de vuelo, evitar o limitar rutas polares en momentos de alta actividad solar. Usar trayectorias alternativas en vuelos intercontinentales críticos y el monitoreo de la radiación solar. Los centros de predicción espacial como la NOAA o la ESA pues alertan sobre tormentas solares. Las aerolíneas pues pueden adaptar rutas y horarios para reducir estas exposiciones. Y bueno, ya casi como por terminar, tenemos las medidas técnicas. El diseño y operación de la aeronave también influyen. Tenemos el blindaje natural del fuselaje, donde que los materiales del avión como el aluminio, titanio, bueno, también los compuestos de estos, ya ofrecen alguna cierta atenuación de la radiación. La cabina propia de carga, por estar en la parte inferior, que está más rodeada de estructuras, recibe una dosis ligeramente menor. La propia distribución de cabinas. Se han realizado estudios que muestran diferencias que son mínimas, ¿no? Entre, digamos, pues la cabina de pasajeros y la cabina del piloto. Y claro, entonces estas variaciones se tienen en cuenta, pero no, digamos que no requieren cambios estructurales. Y también la instrumentación a bordo. Algunos aviones cuentan con detectores de radiación para monitorizar, digamos, pues las dosis en tiempo real. Y toda esta información puede servir para tomar decisiones operativas inmediatas. Bien, y casi ya como para terminar, tenemos las medidas administrativas y de gestión. Las aerolíneas y autoridades aplican estrategias de estrategias de gestión de la exposición. Un registro de dosis individuales. Cada tripulante debe tener un control de su dosis acumulada anual. Se usan programas de cálculo basados pues en rutas y altitudes de vuelo. Tenemos también la rotación del personal. Se pueden distribuir las asignaciones de vuelos largos y polares entre, digamos, diferentes tripulantes para balancear la exposición. La capacitación también es importante. Pilotos, sobrecargos y personal de operaciones deben conocer los riesgos y las medidas de mitigación. La formación en protección radiológica es clave para la conciencia ocupacional. Y claro, ya casi como para terminar, casos especiales, embarazadas, como vimos antes, pues las tripulaciones embarazadas constituyen un grupo de especial protección. Una vez declarado el embarazo, se ajusta la asignación de vuelos para que la dosis al feto no supere el 1 milisievert durante toda la gestación. Esto puede implicar asignarlas a vuelos cortos, nacionales o incluso también pues a funciones en tierra. Y con esto nuevamente quiero agradecer la cordial invitación al público presente y especialmente pues a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica por haberme brindado esta valiosa oportunidad de impartir esta conferencia sobre protección radiológica en la aviación. Pues muchas gracias. Creo que tengo una pregunta. Tengo una pregunta en el chat. Audrey. Audrey. Ajá. Sí, no, of course. muchas gracias. Sí, claro, a ver, sí, por favor, preguntas. ¿Qué una pregunta tengo de Audrey? Me dice... sí, bueno, ir respondiendo, a ver. Audrey primero. De Francia. Ajá.
Bueno, le contestaré, Audrey, of course, no problem. I do my best to answer in English. Please go ahead with your question. Audrey. Bueno, creo que quizás se desconectó. Voy a... dice, how should I be worried about radiation when travel by plane? Bueno, traducido dice más o menos como si debe preocuparse por la radiación cuando viaje en avión. Bueno, voy a intentarlo. Not really. For occasional passenger, the radiation dose received during a flight is very low and doesn't represent a significant health risk. The main concern is for pilots and flight attendants because their exposure accumulates over many years of flight. Digamos un poquito traducido para el público de habla hispana, pues lo que indica es que no, o sea, no realmente no tiene por qué preocuparse porque los pasajeros, digamos, ocasionales, la dosis de radiación recibida durante el vuelo pues es bastante baja y no representa un riesgo significativo para la salud. Y la principal preocupación, digamos, que es para los pilotos y para los tripulantes de cabina, ya que obviamente la exposición se va acumulando a lo largo del tiempo. Audrey, you okay with the answer for your question? Bien, Jimmy, ahora voy con Jimmy. Si Audrey a lo mejor tiene otra pregunta, pues me la puede decir en el chat de Zoom. Me pone Jimmy, también se les considera las exposiciones médicas para las dosis absorbidas. Claro. En este caso es como una instalación nuclear normal. Todos los tripulantes llevan sus dosímetros y en algunos casos no se lleva dosímetro, pero se lleva como un contador de dosis en toda la cabina, ¿no? Entonces, claro, toda la tripulación aérea que se encuentra dentro de la cabina, obviamente, pues recibe esa cantidad de dosis, tanto tripulantes como pasajeros. Audrey, sí, please. Other question. Okay. Creo que Audrey, creo que tenía otra pregunta quizás. Lenín, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo estás, Lenín? Buenos días. Excelente exposición, muy interesante el tema. Mi consulta es en la pregunta que te hago, si ellos por su más proximidad a la radiación cósmica, a ellos se los considera de la magnitud, las dosis recibidas en los exámenes médicos, por ejemplo, si se hicieron tomografía, o si alguien se hizo alguna radioterapia, se les toma en consideración de la misma manera que al público en general, o para los operadores aéreos tiene un valor más significativo por la propia... Gracias, Lenín. Sí. Perdón, termina la pregunta. Mil disculpas. No, sí, Lenín, gracias. Esa era mi pregunta, si tenía alguna diferencia por la proximidad mayor contacto que tienen con las radiaciones cósmicas. Entonces, si hay alguna diferencia o se los toman los mismos. Bueno, se los público o en general. Gracias, Lenín. Se les considera como personal expuesto radiológicamente, como si fueran personal que trabaje en una central nuclear o personal que trabaje en una instalación nuclear. Se los considera igual. Tienen su límite de dosis anuales. Al público general es un milisievert. Ellos pues pueden recibir más, ¿no? Más, digamos que tienen el mismo límite que alguien que trabaja en una central nuclear. Si superan ese límite de dosis por el dosímetro donde que viene la acumulación, entonces se le destina pues a otro tipo de actividades en tierra, como no sé,
en este caso sí me podría un poco inventar esa función, ¿no? Que a lo mejor está en la parte del check-in o yo qué sé, ¿no? Esas partes que realmente pues no sé cómo se distribuyan las funciones en tierra cuando el piloto pues ha superado el nivel de dosis, pero sí, respondiendo pues a la pregunta, se considera como personal expuesto radiológicamente. Tengo otra pregunta de Audrey, dice why pilots receive more radiation in the world. Bueno, más o menos dicen que por qué los pilotos reciben más radiación que las personas, ¿no? Well, because airplanes fly at high altitudes where the atmosphere is thinner and provides less protection from cosmic radiation. As a result, pilots and flight attendants receive higher doses than people at the sea level. Un poco traducido al público que hispano es que, bueno, lo que indiqué es que, pues, digamos que es porque los aviones vuelan a, digamos, altitudes más altas y la atmósfera pues es bastante delgada y ofrece pues obviamente una menor protección frente a la radiación cósmica. Como resultado pues los pilotos y las tripulaciones de cabina reciben una dosis más alta que las personas que permanecen en tierra. Y bueno, no sé si es que quizás habrá alguna otra pregunta, una última pregunta. Que demuestran si existen operadores aéreos que demuestren, dice, hay estudios que demuestren si existen operadores aéreos. Bueno, existen estudios pero no existen estudios donde que se asocia unos síntomas al personal expuesto como pilotos o tripulantes de cabina. Pero sí existen estudios de que hay pues una acumulación de radiación, ¿no? por dosis absorbida. Entonces, claro, digamos que en cuanto o sea, tampoco están esperando a que se supere el nivel de dosis para tratar de obtener o para tratar de ver qué es lo que va a suceder con esta persona cuando ya han existido estudios previamente, ¿no? En este caso por desastres nucleares que han ocurrido anteriormente y por accidentes nucleares. Entonces, digamos que hay estudios que demuestran que sí existen síntomas, pero no por la exposición a la radiación aérea, ¿no? Sino por lo que ha sucedido aquí en tierra. Y no sé si habrá a lo mejor otra pregunta, si no, pues ahí podría quedar. Muchas gracias. Quizás alguna otra pregunta más, Audrey, no sé, quizás, o creo que ya está con todos, ¿no? Bueno, Hola. Bueno, de todas maneras, pues muchas Hola, gracias. doctor. Hola, Doctor ¿qué tal? Lenin. Ceci, ¿cómo está? Doctor Lenin, de parte de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, nos agrada que siempre usted esté en total disposición de darnos estos seminarios. Para nosotros como asociación, toda la participación que usted nos ha brindado es de gran valor y lo tenemos todas sus exposiciones en la página de YouTube para todos los participantes las puedan verificar. Estamos muy agradecidos porque usted siempre está presente en toda disposición para dar estos seminarios de gran alto valor para América Latina y el Caribe. Sus aportes en virtud del conocimiento se ha expandido acerca de protección radiológica, es valioso para nosotros como asociación y queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento por su excelente participación como ponente en este día del Seminario de Protección Radiológica en Aviación. Esperamos contar con su valiosa colaboración en futuros eventos. Y invitar a los participantes a que puedan verificar este seminario como los seminarios anteriormente que nos ha dado el doctor Lenin en la página de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica en YouTube. Perfecto. Y fíjense que teníamos de parte de la asociación, hay una pregunta que estaban realizando
uno, unas personas, unas personas que trabajan a nivel militar y en el paracaidismo. Dicen que si ellos le podrían poder pasar la pregunta a su número o a quién vive. Correo. Sí, sí, bueno, puede ser a mi correo electrónico y les iré respondiendo todas las preguntas que tengan, por supuesto. Perfecto. Entonces, muchas gracias y gracias por el seminario el día de hoy. A ti, Ceci, muchas gracias y muchas gracias por contar conmigo para estas charlas. Un fuerte abrazo con todos. Un abrazo desde El Salvador. Un abrazo con todos. Hasta luego.